cuando aquella niña de apenas 9 años, con un vestido remendado y las botas llenas de polvo, se plantó frente al hombre más temido del condado y soltó aquellas palabras, la sala entera estalló en carcajadas. «Si usted libera a mi padre, yo haré que usted vuelva a caminar». Todos rieron, el alguacil, los vaqueros, hasta los borrachos del fondo. ¿Cómo una criatura tan pequeña iba a levantar de esa silla de ruedas a un hombre que llevaba una década con las piernas muertas? Pero ella no se inmutó. No bajó la mirada. Clavó sus ojos en los del viejo juez y dijo algo más, algo que nadie esperaba, algo que hizo que las risas se congelaran en las gargantas y que iba a cambiar el destino de todo el pueblo para siempre. Porque en el oeste, los milagros no siempre ocurren en la carne. A veces, los verdaderos milagros ocurren en el alma, donde las heridas sangran más que las balas. Si crees que la justicia divina tarda pero llega, suscríbete ahora mismo, prepara tu corazón, porque vamos a cabalgar juntos por un camino de redención que nunca olvidarás. Hubo una época en la frontera, antes de que llegara el ferrocarril y la ley escrita, en la que la justicia no vivía en los libros, sino en el capricho de los hombres con poder. Eran tiempos donde un juez podía ser comprado con una bolsa de pepitas de oro, donde las sentencias se firmaban en la cantina antes de que el acusado dijera una palabra, y donde la verdad de 1000 pobres valía menos que la mentira de un solo rico. En el pueblo de San Jacinto, el tribunal funcionaba en un viejo edificio de adobe, con vigas de madera oscura y bancos gastados por el roce de los pantalones de mezclilla. Y allí, como un rey en su trono roto, gobernaba el juez don Federico Valdés. Don Federico era un hombre de barba gris como el acero y mirada de halcón. Llevaba 10 años sin dar un paso. Dictaba sus sentencias desde una silla de ruedas hecha de roble y hierro, con una voz que hacía temblar hasta a los forajidos más duros. Pero no siempre fue así. Antes del accidente, don Federico era conocido como el juez de hierro, pero por su rectitud. Era incorruptible, justo, un hombre que miraba a los ojos y buscaba la verdad. Pero una tarde, su caballo se espantó por una serpiente de cascabel en el cañón del diablo. La caída le quebró la espalda y algo más. Le quebró la fe. Le quebró la esperanza. Al verse atado a esa silla, viendo cómo otros hombres montaban y caminaban, la amargura se le metió en la sangre como un veneno lento. Poco a poco, su moral se pudrió. Ahora, don Federico servía al mejor postor. Y en San Jacinto, el mejor postor era el coronel Rodrigo Montenegro, un terrateniente que tenía más ganado que conciencia y que usaba al juez como su perro de presa legal. Pero ese día, en ese tribunal sofocante donde el aire olía a sudor y tabaco, algo estaba a punto de romperse, porque una niña llamada Soledad iba a entrar por esas puertas batientes para recordarle al viejo juez algo que había olvidado hacía una década, que para caminar derecho no se necesitan piernas fuertes, se necesita una conciencia limpia. Esa mañana, el tribunal estaba a reventar. La gente se apretujaba en los bancos, los sombreros en las rodillas, murmurando. Todos habían venido a ver el juicio de Manuel Torres. Manuel era un carpintero del pueblo, un hombre de manos callosas y mirada limpia. Viudo, padre de la pequeña Soledad. Vivían en una cabaña modesta a las afueras, pero vivían con la cabeza alta. Manuel nunca debía un centavo, nunca buscaba pleitos. Pero 3 semanas atrás, el coronel Montenegro lo había acusado de robar herramientas de plata de su hacienda. Unas herramientas finas, traídas de Europa, que valían una fortuna. Manuel juró por la tumba de su esposa que era inocente, pero el coronel tenía testigos. 5 de sus peones juraron haber visto a Manuel salir del granero con un saco sospechoso. La verdad, como suele pasar en estos pueblos, era más sucia. Manuel se había negado a venderle su pequeño terreno al coronel, un pedazo de tierra con un manantial que Montenegro codiciaba para su ganado. Al no poder comprarlo, el coronel decidió robarlo usando la ley. Si Manuel iba a la cárcel, la tierra quedaría abandonada y podría ser confiscada. Un plan viejo, un plan cobarde. Y Montenegro sabía que el juez Valdés haría su parte, como siempre.
Ese día, Manuel entró al tribunal con las manos atadas con cuerda de cáñamo. Detrás de él caminaba Soledad. Tenía 9 años, pero sus ojos tenían la profundidad de quien ha visto demasiado. Llevaba un vestido de algodón remendado, pero limpio, y el pelo trenzado con cuidado. «Soledad, hija», le susurró Manuel, «vete con la vecina. No quiero que veas esto». Ella negó con la cabeza. «No, papá. Me quedo contigo». Se sentaron en el banco de los acusados. La niña se quedó quieta como una estatua, mirando fijamente la silla de ruedas vacía donde pronto se sentaría el juez. El juez Valdés entró empujando las ruedas de su silla con brazos fuertes pero manos temblorosas. El silencio cayó sobre la sala. «Se abre la sesión», dijo el alguacil. El juicio fue una farsa rápida. Los testigos del coronel subieron, mintieron con descaro y bajaron. Valdés escuchaba con cara de aburrimiento, jugando con su mazo. Cuando le tocó hablar a Manuel, se puso de pie. «Señor juez, yo no robé nada. Todo esto es porque no quise vender mi tierra. Es una trampa». Valdés lo miró con desdén. «¿Tiene pruebas, Torres?» «Solo mi palabra, señor juez». «Su palabra contra la de 5 hombres respetables», dijo Valdés con sarcasmo. «El tribunal...» «Espere». La voz fina cortó el aire denso. Todos giraron. Soledad estaba de pie sobre el banco. Valdés frunció el ceño molesto. «¿Quién interrumpe mi corte?» «Yo, señor juez. Soledad Torres». «Niña, siéntate. Esto no es lugar para juegos de críos». Pero Soledad no. Se sentó. Bajó del banco y caminó por el pasillo central, sus botitas golpeando la madera vieja. Se plantó frente al estrado, mirando hacia arriba, a los ojos del hombre que tenía la vida de su padre en sus manos. «No es un juego. Tengo un trato para usted». Valdés soltó una risa seca. «¿Un trato? ¿Tú?» «Sí. Si usted libera a mi padre, yo le haré caminar». Las risas estallaron. El coronel Montenegro, sentado en primera fila con su traje impecable, se burló abiertamente. Valdés golpeó el mazo con furia. «¡Silencio!», rugió. «¿Te burlas de mí, niña? ¿Crees que soy un feriante al que puedes engañar con trucos de magia?» «No es magia», dijo Soledad seria. «No vengo a curar sus piernas, vengo a curar su alma». El silencio volvió, pero esta vez era denso, incómodo. «Mi alma», repitió Valdés bajando la voz. «Mi padre me cuenta historias de antes», dijo Soledad, «de cuando usted era el juez de hierro, de cuando la gente confiaba en usted. Me contó que usted perdió las piernas al caer de un caballo. Eso lo sabe todo el mundo». «Sí, pero usted no perdió solo las piernas ese día, perdió su alma, y por eso no camina. No porque sus huesos estén rotos, sino porque su corazón se detuvo. Dejó de caminar hacia lo correcto». Valdés sintió un escalofrío. Era como si esa niña hubiera leído sus pensamientos de madrugada, cuando el whisky no bastaba para callar la conciencia. «Niña insolente». «Libere a mi padre», insistió ella. «Usted sabe que es inocente. Usted sabe que esos hombres mienten porque el coronel les paga. Usted lo sabe». Valdés miró al coronel. Montenegro le devolvió una mirada de advertencia, tocándose sutilmente el bolsillo del chaleco donde guardaba el oro. «Si condena a mi padre hoy», continuó Soledad, «añadirá otra piedra a la carga que lleva, y nunca, nunca volverá a caminar. Pero si elige la verdad, yo le prometo que se levantará». Valdés miró a la niña, miró al coronel, miró sus propias piernas inútiles. «Se suspende la sesión hasta mañana», dijo de golpe. Giró su silla y salió rodando hacia su despacho, huyendo de la mirada de esa niña que parecía verle hasta los huesos. Esa noche, en su despacho lleno de humo y libros de leyes que ya no leía, don Federico Valdés no pudo pegar ojo. Tenía los expedientes sobre la mesa, los revisó a la luz de la lámpara de aceite. Las mentiras eran obvias. Los testigos decían haber visto a Manuel a las 7 de la tarde con las herramientas. Pero el informe del clima decía que ese día hubo una tormenta eléctrica brutal a esa hora. Nadie podía ver nada a 2 metros.
Además, las herramientas pesaban 20 kilos. Manuel era un hombre flaco. ¿Cargar eso bajo la lluvia sin dejar huellas profundas en el barro? Imposible. Valdés cerró los ojos. Sabía la verdad. Siempre la supo. Recordó el día del accidente, el dolor, la rabia. Dios me abandonó, había pensado, y como venganza, decidió abandonar la justicia. Si el mundo es cruel conmigo, yo seré cruel con el mundo. Pero las palabras de Soledad resonaban como campanas de iglesia. No perdió las piernas, perdió el alma. Miró un viejo daguerrotipo en la pared. Era él, joven, de pie, orgulloso. ¿En qué me he convertido?, susurró a la habitación vacía. En un títere de un hombre sin honor. Se dio cuenta de que sus piernas paralizadas eran su excusa perfecta. Soy un lisiado, no puedo luchar, se decía. Pero era mentira. La parálisis real estaba en su voluntad. Tomó una pluma, mojó la tinta y comenzó a escribir. No una sentencia, sino una confesión. A la mañana siguiente, el aire en el tribunal se podía cortar con un cuchillo. El coronel Montenegro sonreía, seguro de su victoria. Manuel abrazaba a Soledad, resignado a ir a prisión. Valdés entró. Tenía ojeras, pero sus ojos brillaban con una luz extraña, antigua. «Se reanuda la sesión», dijo el alguacil. Valdés no tomó el mazo. Tomó los papeles que había escrito en la noche. «He revisado el caso», dijo con voz clara, «y he encontrado que es imposible». El coronel Montenegro se puso rígido. «Los testigos afirman ver al acusado bajo una tormenta ciega. Las huellas no existen. El peso es imposible». Valdés miró a los 5 testigos. «Ustedes mintieron, bajo juramento, y sé quién les pagó». Un murmullo de shock recorrió la sala. El coronel se puso de pie, rojo de ira. «Juez Valdés, cuidado con lo que dice». «Cállese», tronó Valdés con su antigua voz de hierro. «Aquí mando yo». Se giró hacia Manuel. «Manuel Torres, usted es inocente. Queda absuelto de todos los cargos y es libre de irse». El tribunal estalló en gritos. Manuel rompió a llorar y abrazó a su hija, pero Valdés no había terminado. «Y hay algo más». El silencio volvió. «Durante 10 años he sido un juez corrupto. He vendido sentencias. He servido a hombres como el coronel Montenegro. He deshonrado esta toga». Sacó una lista. «Aquí están los nombres de todos los inocentes que condené y los culpables que liberé por dinero. Entrego esta lista al Tribunal Federal. Me entrego a la justicia. Renuncio». El coronel Montenegro intentó escabullirse, pero el alguacil, inspirado por el juez, le bloqueó el paso. «No tan rápido, coronel». Entonces sucedió. Don Federico Valdés puso las manos sobre los apoyabrazos de su silla. Apretó los dientes. Sus nudillos se pusieron blancos. Con un gruñido de esfuerzo titánico, empujó. Sus piernas, atrofiadas por una década de quietud, temblaron violentamente. Pero él no paró. Se impulsó, y se levantó, se tambaleó, tuvo que agarrarse al borde del estrado para no caer, pero estaba de pie. La gente ahogó un grito, algunos se persignaron. Soledad caminó hacia el pasillo. Valdés la miró, con lágrimas corriendo por su barba gris. «Cumpliste tu promesa», dijo él jadeando. «Me hiciste caminar». Soledad sonrió. Una sonrisa luminosa. «No, señor juez. Usted se levantó solo. Yo solo le recordé que tenía pies». Y Valdés entendió. El milagro no era físico. Sus piernas seguían débiles, necesitaría bastón, tal vez nunca correría. Pero se había levantado de la silla de la autocompasión y la corrupción. Su alma estaba de pie. La noticia voló más rápido que un telegrama. El juez Valdés confesó y caminó. Los investigadores federales llegaron. Montenegro fue arrestado, juzgado y condenado a 20 años de trabajos forzados. Sus tierras mal habidas fueron devueltas o subastadas. Valdés fue juzgado también. No pidió clemencia. «Merezco el castigo», dijo.
Pero el nuevo juez, viendo su arrepentimiento y su cooperación para desmantelar la red de corrupción, le dio una sentencia de servicio, 3 años de trabajo comunitario y la prohibición de volver a ser juez. Además, debía restituir el dinero a las víctimas. Valdés vendió su casa grande, vendió sus muebles finos y pagó cada centavo. Se mudó a una habitación pequeña, y cada día salía a caminar. Al principio eran 10 pasos y caía, luego 20, luego llegaba a la esquina, usaba 2 bastones, sudaba, le dolía, pero no paraba. La gente lo veía pasar. Al principio con desconfianza, luego con respeto. Ahí va el juez de hierro, decían, pero ahora con un tono diferente. Un día, Manuel y Soledad lo visitaron. «Gracias, don Federico», dijo Manuel. «No me agradezcas. Casi te arruino la vida». Valdés miró a Soledad. «Tú me salvaste, niña». «Usted se salvó solo», repitió ella. «Solo necesitaba ser valiente». Pasaron los 3 años de sentencia. Valdés ya caminaba con un solo bastón. Recibió una carta de la Universidad de Leyes de Austin. Querían que diera clases, no de leyes técnicas, sino de ética. Querían que contara su historia a los futuros abogados. Aceptó. Sus clases se llenaban. No era un profesor suave, les contaba la cruda verdad. La ley es una herramienta, les decía. En manos de un hombre sin alma, es un martillo para aplastar. En manos de un hombre justo, es un escudo. Yo fui el martillo, no sean como yo. Los estudiantes lo adoraban por su honestidad brutal. Cada verano, Valdés volvía al pueblo, visitaba a Manuel y a Soledad. La niña crecía, se hacía una jovencita inteligente y vivaz. «Voy a ser abogada», le dijo un día a los 15 años. «Serás la mejor», dijo Valdés. «Porque tú entiendes la ley del corazón». Él le pagó los estudios con su sueldo de profesor. Fue su manera de devolver el favor. Años después, don Federico Valdés tenía 75 años. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente clara. La universidad le hizo un homenaje. El auditorio estaba lleno. En primera fila estaba Soledad, ahora una abogada hecha y derecha, famosa por defender a los pobres. Valdés subió al estrado. Caminó despacio, pero sin bastón. Le costaba, le dolía, pero llegó al podio por sus propios medios. «Hace 30 años», dijo, «yo era un hombre muerto en una silla de ruedas. Tenía piernas, pero no tenía rumbo. Una niña me enseñó que el verdadero milagro no es que los nervios funcionen, sino que la conciencia despierte». Miró a Soledad. «Ella me enseñó a caminar con el alma, y ese es el único camino que vale la pena recorrer». Don Federico murió en paz, durmiendo. Su funeral fue el más grande que se había visto en San Jacinto. No había gente rica, había gente común. Gente a la que él había ayudado en sus últimos años. En la plaza del pueblo, justo frente al viejo tribunal, levantaron una estatua. No era de un juez sentado, era de un hombre viejo, de pie, apoyado en una niña pequeña que señalaba hacia el horizonte. La placa decía: «A don Federico y Soledad». Él encontró la fuerza para levantarse. Ella le mostró el camino. Y dicen los viejos del lugar que, a veces, cuando la justicia parece perdida y los poderosos abusan de los débiles, se puede ver a alguien pararse frente a esa estatua, buscando el coraje para hacer lo correcto. Porque caminar no es solo mover los pies. Caminar es avanzar hacia la verdad, aunque te tiemblen las piernas. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del juez? ¿Habrías tenido el valor de perderlo todo para recuperar tu alma? La historia de Soledad y don Federico nos enseña que nunca es tarde para levantarse. Si este relato te conmovió, suscríbete y comparte, porque las buenas historias, como la justicia, deben ser para todos.